Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta serie de videos denunciando pues las falsas enseñanzas del cristianismo de estos últimos tiempos. Y el tema que vamos a tratar hoy es acerca del perdón. En el primer video hablamos ya acerca del falso manejo que se hace de la Biblia. Hoy queremos hablar pues sobre uno de los conceptos ya bíblicos de los cuales se hace uso y se manipula de manera fraudulenta pues, a las personas a través de este falso mensaje del perdón. Es uno de los más grandes fraudes o estafas que el Evangelio, el cristianismo haya logrado a través del falso lenguaje, a través de la falsa semántica eh, delicada y apacible que se usa a través del púlpito en general para vender un falso mensaje. Este mensaje del perdón, seguramente usted habrá estado en una iglesia o habrá sido partícipe también, algunos hemos sido partícipes también de ese falso mensaje. Recuerde que mi objetivo aquí no es acusar a nadie, siempre y cuando no me desmientan. A mí, si alguien me desmiente de lo que yo conozco, voy a señalar nombres, pero no es mi deseo acusar a nadie, pues todos hemos participado de alguna manera u otra en este falso mensaje. Entonces, como le decía anteriormente, pues este mensaje del perdón consiste en que si a usted lo ofenden, si a usted le hacen algo indebido, eh, usurpan en sus derechos, violan cualquier principio elemental de su integridad, usted está llamado a perdonar, ¿no? Y esa es la capacidad más eh, característica, pues, del verdadero cristiano, ¿no? Esa es la virtud del cristiano, una de las cosas que vende, y no solamente la iglesia cristiana, lo vende el mismo Hollywood. Yo creo que ya por ahí habría que sospechar. Si Hollywood vende algo de cómo debe ser el cristianismo, yo pienso que por la esencia y naturaleza de esa comunidad, yo pienso que debiéramos pensar y sospechar en algo si es verdad lo que me están diciendo. Y si por supuesto hago yo bien en enseñar lo que ellos me dicen que debo enseñar. Entonces, enseñan pues esta supuesta capacidad del cristiano como el máximo pues del cristianismo. Entonces, ¿pero qué nos dice la Biblia? Es verdad que Jesús muchas veces habló del perdón. Jesús tomó, por ejemplo, la oración, el pasaje en Mateo 6 que nos habla de la oración. Jesús animó, exhortó a sus discípulos a perdonar, que si se acordaban que alguien tuviera algo, ¿verdad? Que ellos tuvieran algo contra alguien, bueno, perdonar para que Dios también perdonara sus pecados. Lo cual es verdad, sí, Señor, es verdad, pero yo debo eh, en todo caso, a seguir algunas instrucciones que también Jesús dejó acerca de cómo se logra ese perdón, cómo se debe perdonar a una persona. Entonces, y ese pasaje no está en Mateo 6. Mateo 6, hay que decirlo concretamente y claramente, habla es de la oración, no del perdón. Entonces, obviamente, para estar en oración y comunión con Dios, yo tengo que haber perdonado. Pero, ¿en qué consiste el perdón? ¿Cuál es el proceso en que se lleva a cabo el perdón? Eso está en otro pasaje de la Biblia y bien extenso habló Jesús sobre ese pasaje. Está en Mateo 18, uno de los pasajes menos leídos. Es un pasaje que ha estado como en una cuarentena perpetua, ¿no? Y hay que decir lo siguiente. eh, Nadie está obligado a hacer un curso de exégesis o de hermenéutica con algunos de estos fariseos que enseñan ese falso perdón, ¿no? Porque algunas personas dicen, bueno, que quién es el señor Adolfo, que está aquí delante de ustedes enseñándole que si él no ha hecho un curso de hermenéutica ni ha estudiado un seminario. La Biblia es un libro como cualquier libro y se puede entender. No hay realmente ninguna excusa que por la cual podamos decir, oye, esa falsa enseñanza se coló en la iglesia porque no habían teólogos que la analizaran. No, es que simplemente consiste en un asunto de leer, de comprender, de seguir pues las mínimas reglas de la gramática y del castellano para poder sacar ideas y conclusiones. Entonces, en ese pasaje de Mateo 18, Jesús dice claramente, si tu hermano peca contra ti, dice, ve y repréndele, no dice ve y perdónale. O sea, es algo así. En Mateo 6 dice que
para un cristiano estar en comunión, él tiene que tener una actitud de perdón. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pecado contra Dios. Entonces, nuestro pecado contra Dios es digno de muerte. Pero también hay personas que han pecado contra uno. Si yo no perdono a las personas que han pecado contra uno, reconociendo que el pecado de ellos no se acerca nada al pecado mío contra Dios, por supuesto estoy siendo un hipócrita, eso es verdad. Pero ¿cuál es el procedimiento en que yo debo de llevar a cabo el perdón? Eso está escrito en Mateo 18. Es algo así como cuando usted tiene un manual de un auto, por ejemplo, y el manual dice, bueno, para aprender el auto, lo primero que le dice el manual, para aprender su auto, el auto tiene que tener gasolina o benzina, como le llamen en su país de origen. El país, como sea que le digan, bueno, tiene que estar lleno de combustible. Segundo, la batería tiene que estar cargada. ¿Okay? Y así, ¿verdad? Hay una lista, hay unos requisitos, unas condiciones. Igualmente, el perdón es una condición para estar en comunión con Dios, claro que sí. Pero ¿cómo se lleva a cabo el perdón? ¿Cómo se llena el auto de gasolina o benzina? ¿Cómo se carga una batería? Voy a poner la batería unos cables de 220 o 110 directamente de la red de la casa y voy a entrocharlos ahí en los bornes y voy a generar una explosión. ¿Cómo se carga una batería? Bueno, ahí me voy a la parte del manual, donde dice cómo se carga una batería. Yo sé que para que el auto funcione o carro funcione, la batería tiene que estar cargada. Pero ¿cómo se carga la batería? Bueno, me voy al manual. ¿Cómo se perdona? Yo sé que para ser un buen cristiano tiene que haber en mí la virtud del perdón. Pero ¿cuál es el procedimiento del perdón? Bueno, me voy al manual. Me voy a Mateo 18, que es un pasaje que nadie lo toca, que yo no he visto un predicador, a ningún pastor, a ningún líder he visto que tocan estos pasajes, sino que estos pasajes como que están escondidos. Y algunos dicen, bueno, que para leer ese pasaje y estudiarlo tiene que tener un curso de exégesis. Imagínense un curso de exégesis con las personas que dicen que el perdón es a cualquier persona y que dicen que no hay que leer la Biblia. Imagínense hacer un curso de exégesis con esas personas o hermenéutica. Entonces, no es necesario. Usted lee Mateo 18 y es claramente. Si tu hermano peca contra ti, ve y reprende, no dice ve y perdónale. Si se hubiera arrepentido, has ganado tu hermano, perdón, ahí tienes que perdonarlo si se hubiera arrepentido. Pero tu hermano que hizo una falta que no es relativa, que no es algo discutible, es algo, una falta evidente, clara. Tú tienes que reprenderlo, no perdonarlo. No dice perdónale. Si reconociere, si volviera en sí tu hermano, entonces perdona. Si no se arrepintiere, llévalo ante el diácono, ante otros dos testigos, era el oficial de la iglesia, quien sea. Si no reconociere, entonces llévalo a la iglesia en pleno. Y si no lo reconociere dentro de la iglesia, entonces tenle por publicano y por gentil. De cierto os digo que todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra. Pero todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Se refiere a la capacidad que tiene la iglesia para expulsar de su seno a personas que actúan de manera condenable, indebida, y que por su conducta, bueno, no merecen estar dentro de la iglesia o son un estorbo, son esa levadura que hace leudar toda la masa y que hay que de alguna manera excomulgarlo. Y la iglesia tiene que tomar esas decisiones a través de el poder, la autoridad que Jesucristo le ha dado a la iglesia, incluso entregar a Satanás. Hay una expresión que se refiere al apóstol en 1 Corintios capítulo 5. Entonces, es claro pues allí que ese pasaje que tanto usamos para la oración, no se refiere a la oración, se refiere a la disciplina. Cuando dice 2 y 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, se refiere a la capacidad que tiene la iglesia, la autoridad que tiene la iglesia para reprender, para poner en disciplina a una persona que está obrando de manera indebida dentro del cuerpo de Cristo. De manera que esa virtud de paciencia, de longanimidad con una persona que sigue cometiendo faltas y que hay que perdonarla, no es lo que la Biblia nos enseña. Padres, por ejemplo, que han violado a sus hijas,
y entonces jamás se han arrepentido, y entonces después hay que recibir los padres que han abandonado a sus hijos. Y entonces después cuando están ya viejitos, cuando están ancianos, quieren que sus hijos los mantengan, porque la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, y porque tú debes de perdonarlo. Completamente falso. No reciba a ninguna persona. Un padre no es una persona que simplemente procrea. Un padre es una persona que tiene una función continua de protección y de orientación pues a aquella persona que él procreó. Entonces, vendiendo pues este falso mensaje se ha causado grandes desastres. Pues personas, imagínense usted recibir una persona de esa que ni siquiera está arrepentida de lo que hizo, del mal que hizo, es un problema que usted va a traer a su casa. Tenga cuidado con ese falso mensaje que causa que hay personas que vienen y están dolidas y están necesitadas de asistencia, de orientación, y más bien en las iglesias lo que hace es terminársela de acabar. Es como darle un hachazo de una vez en el cuello, ¿ok? Y acabarlo de una con ese falso mensaje. Entonces, no nos enseña la Biblia esa falsa virtud de dejar que las cosas pasen y hacernos la vista gorda. Ese no es un perdón. Muchas gracias por seguirnos a través y hasta otro video.